Sandra Dittler, buen día, ¿cómo te va? ¿Dónde estás? ¿Cómo va, Horacio? Buen día. Aquí nos encontramos en la segunda brigada aérea, es lo que estamos viendo allí en imágenes, porque en minutos nada más, a las 10:30 de la mañana, llega a este lugar el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y va a estar brindando una conferencia en este preciso lugar, este gazebo que vemos allí armado, donde, bueno, también va a estar acompañado por autoridades locales y provinciales. En el caso de autoridades locales va a estar el intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bali, también va a estar el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. ¿Qué va a recorrer aquí el ministro? Bueno, en principio va a hablar y recorrer un poco lo que es el espacio de la segunda brigada aérea y también este depósito donde allí vemos que están guardadas las vacunas para la provincia de Entre Ríos. Fíjate que llegan hasta aquí y luego desde acá se distribuyen en toda la provincia. Este lugar ya ha sido mostrado en varias oportunidades, pero bueno, hoy llega el ministro de Defensa que lo va a recorrer, y de aquí, después de Paraná, viajaría hacia Concordia, Horacio. Bueno, muy bien, entonces viene todos los análisis de cómo está trabajando, por supuesto, la fuerza. Rossi es un hombre muy respetado dentro de la fuerza, esto te lo digo por conocimiento de causa, tengo mucha gente ahí adentro conocida, que el ministro ha sabido lograr respeto en la anterior gestión y en esta también, dándole solución a muchos de los reclamos que tenía la fuerza, las distintas fuerzas. Así que, bueno, veremos cuál es la agenda, ¿no es cierto?, intrafuerzas, que trae como destino la Claro. misiva del ministro. Te digo que ese cariño o ese afecto, ese respeto que vos mencionás se puede reflejar en la atención y sobre todo en los preparativos. Hay mucho despliegue para recibirlo al ministro en un rato nada más. Pocas veces podemos ingresar nosotros aquí al interior de la segunda brigada Sí, aérea, sí. y esta en mi caso es la primera oportunidad. Han venido diferentes autoridades, incluso el presidente ha aterrizado en este lugar cuando vino a la ciudad de Paraná o a la provincia, otras autoridades también, y nunca tenemos el acceso. Hoy sí, y seguramente el ministro se va a referir a diferentes temas, entre ellos la vacunación y cómo serán los sucesivos operativos que se vendrán en materia justamente de esto, de vacunas, para lo que resta de este año. Bueno, llegó el ministro de Defensa Agustín Rossi y ya está hablando. Que me acompañan, al diputado provincial Julio Solanas, al subjefe de la Fuerza Aérea Argentina y al jefe de la brigada. Agradecer también al intendente y al gobernador que nos estuvieron acompañando en parte de la recorrida. Esta es una visita que tiene que ver con una práctica habitual que me voy a sacar esto un poquito, que intento llevar adelante desde mi anterior gestión como ministro de Defensa, que es todos los días, todas las semanas, tratar de recorrer alguna de las localidades, alguna de las guarniciones militares del interior. Me sirve para interiorizarme cómo están funcionando. Específicamente, además, acá quería ver cómo estaba funcionando la cámara frigorífica la cámara de frío en donde están alojadas y depositadas las vacunas para la provincia de Entre Ríos, con una muy buena tarea que venimos complementándonos con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, pero además me servía para recorrer la base, que hacía mucho que no la hacía, y terminado acá con ustedes me voy a trasladar hasta Concordia, en donde voy a visitar el regimiento del ejército que está allí, que entre otras cosas no lo conozco, digamos, no, en mi anterior gestión, y esta va a ser la primera vez que lo visito. Bueno, dicho esto, a disposición de ustedes de cualquiera de las preguntas que me quieran hacer. Nosotros estamos muy comprometidos con ese desafío, trabajando en todo el país desde diferentes maneras, y está participando las distintas fuerzas armadas. Acá lo dije claramente con el depósito de vacunas que tenemos acá en la base aérea. El Hospital Militar de Paraná está integrado al Sistema de Salud Pública Provincial. En la provincia de enfrente, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, el Liceo Militar General Belgrano está adecuándose para ser uno de los vacunatorios más importantes que tenga la ciudad de Santa Fe. En otras provincias, en el caso de La Rioja, de San Juan,
de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Salta. Estamos adecuando distintas unidades militares para que sean centros vacunatorios masivos, en provincias en donde se nos reclama y en donde se nos necesita y tenemos capacidades como para poder hacerlo o haya que cubrir grandes distancias. Tenemos a disposición nuestros medios aéreos y nuestros medios terrestres para el transporte de vacunas. Lo estamos haciendo en la provincia de Santa Cruz, y en todo el país el personal militar está dispuesto a cumplir diferentes tareas, digamos, ¿no? Y en todo el país el personal militar está dispuesto a cumplir diferentes tareas, digamos, ¿no? Hemos capacitado a una gran parte de nuestros médicos y enfermeras militares para ser vacunadores, es decir, que te pincha, digamos, ¿no? Y después tenemos personal formado. Estamos trabajando de ordenadores del proceso de vacunación. Empezamos en la cancha de básquet de River, ahora aumentaron la cantidad de lugares de los centros de vacunación y vamos a seguir trabajando de esa manera. Obviamente que aspiramos en algún momento en el que muy pronto tengamos un mayor flujo de vacunas, y eso va a exigir una mayor precisión en lo que significa la cuestión logística, y bueno, nosotros estamos allí preparados para todo lo que se nos demande en la medida de las capacidades que tengamos. Ministro, ¿cómo le va para Canal 9 Litoral? Bueno, el tema vacunación, que ha sido tema y comentario de muchos días atrás, ¿cómo valora usted las decisiones y la postura del mismo presidente de la Nación? El presidente tomó la decisión que había que tomar, tomó una decisión correcta, independientemente de todo lo que valoramos nosotros, la gestión de nuestro amigo, de nuestro compañero Ginés González García, que sin ninguna duda no solamente es un ministro reconocido, sino que es uno de los referentes del sanitarismo en la Argentina. Pero claramente el presidente evaluó que lo que había sucedido dañaba la confianza del proceso de vacunación y que había que empezar a tomar decisiones para restablecer esa confianza. Bueno, tomó la decisión del cambio de ministro, colocó allí a Carla Bisotti, que ya tenía responsabilidades importantes en toda la pandemia. Yo estoy convencido que Carla se va a convertir en una excelente ministra. Ya ha demostrado en estos pocos días que está al frente del ministerio las decisiones que se han venido tomando. Tiene obviamente la responsabilidad de continuar con el proceso de vacunación, de hacerlo claramente lo más transparente posible, y en la medida que continuemos con la vacunación, que demos señales claras de lo transparente que es el proceso de vacunación, recuperaremos la confianza del conjunto de los argentinos. Yo entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas argentinas enojados con la situación, es lógico, es razonable. Si yo estoy tratando de que mi papá, mi mamá de 70, 80 años quiera vacunarse y que todavía no tiene el turno, que se lo va dando de a poco, cuando suceden estas cosas, obviamente que genera bronca, que genera decepción, pero bueno, identificamos el problema, el presidente actuó, y yo rescato mucho la decisión del presidente, digamos, ¿no? Porque el presidente no dudó, digamos, ¿no? Dimensionó claramente que el hecho era un hecho que era inadmisible, que había que tomar decisiones importantes, las tomó, y estamos en el camino de recuperar la confianza de los argentinos, que sabemos cómo se recupera, con más gestión, con más transparencia y con más vacunas. Es así. Ministro, Marcelo Comas, del Diario 1 de la Ciudad de Paraná. Quería preguntarle si esto puede traer secuelas para el espacio gobernante, para el oficialismo, con vistas a las elecciones de este año, ¿no? La verdad que no estamos pensando en las elecciones, no estamos pensando en la vacunación y en que los argentinos estén vacunados lo antes posible. En todo este proceso de vacunación, que es la campaña de vacunación más importante que ha tenido la Argentina en toda su historia, necesitábamos de la confianza de los argentinos. Bueno, entonces está claro que un hecho de esta característica daña desde ese punto de vista. Las decisiones que tomó el presidente, las decisiones que toma el gobierno, el trabajo que está realizando Carla, el acompañamiento que hacemos entre todos para que las cosas salgan bien, seguramente, y la llegada de las vacunas, como están llegando ahora
1 millón de dosis de Sinopharm, la vacuna china, seguramente nos va a ir permitiendo, y la transparencia, como dije recién, nos va a ir permitiendo recuperar la confianza, digamos, ¿no? Así como digo, y no quiero polemizar, digamos, ¿no? Pero así como digo que yo entiendo al ciudadano común, al ciudadano de a pie, me parece que las críticas que se hacen de determinados sectores de la oposición, que estuvieron gobernando hasta hace menos de un año, y que en los 4 años de gestión que tuvieron no se caracterizaron por la defensa de la salud pública, sino que por el contrario, desjerarquizaron en la salud pública con bajar, de eliminar el Ministerio de Salud, hacerlo Secretaría, y una de las tareas que hizo muy bien Ginés, que fue reposicionar, reconstruir el sistema de salud de la Argentina de manera tal de poder aguantar lo agresivo de la pandemia, que salgan a criticar de la manera que salen a criticar, me parece que no tienen la legitimidad de gestión anterior como para poder hacerlo. Así que entiendo al ciudadano común, al que está enojado con nosotros, pero los que nos critican de esa manera y que estuvieron gobernando hasta hace un año y que no hicieron nada por construir un sistema de salud pública eficiente, me parece que están desubicados en sus críticas. Nosotros venimos articulando con la provincia desde el principio de la pandemia, porque la realidad es que cuando empezó la pandemia el presidente de la Nación me convocó un domingo a la mañana, me acuerdo, a Olivos, y me dijo que había que poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición de la lucha contra el COVID. Y lo que hicimos y lo que hicieron cada uno de los jefes de unidades militares en cada una de las provincias fue ponerse en contacto con los intendentes, con los gobernadores y recibir las demandas de esos intendentes y de esos gobernadores para ver en qué manera nosotros podíamos ayudar a todo lo que significa lo que hicieron los estados provinciales y los estados municipales en la lucha contra el COVID. Dividimos el país en 14 regiones de emergencia con 14 comandantes conjuntos de emergencia, es decir, un comandante que tiene en esa región subordinada a todas las fuerzas militares. Vamos a cumplir ya casi un año de tareas, realizamos entre 80 y 100 tareas por día, llevamos realizadas más o menos 35.000, 36.000 tareas que vienen desde apoyo a los distintos establecimientos sanitarios, apoyo en los barrios más vulnerables con elaboración y distribución de comida en algunos casos, con distribución de alimentos secos. Bueno, y claramente se convirtió todo lo que hicimos durante todo este año en el despliegue militar más importante que tuvo la Argentina después de la Guerra de Malvinas, ¿no? En los primeros meses de la pandemia, la Fuerza Aérea cumplió un rol muy destacado en repatriar argentinos que estaban en el exterior con nuestros aviones Hércules, con nuestros aviones F-28, en aquellos lugares en donde era más difícil y que tenían cerradas las fronteras. Hicimos toda una gestión de diplomacia militar y así pudimos ir a Ecuador, ir a Perú, ir a Brasil, y además la Fuerza Aérea también hizo una gran tarea de distribución de los insumos básicos, cuando estaban totalmente cerradas las líneas aéreas. La distribución de los respiradores en todo el país se hicieron con aviones de la Fuerza Aérea. Salíamos todos los fines de semana a distribuir respiradores en las distintas provincias argentinas que nos indicaba el Ministerio de Salud de la Nación. Así que estamos trabajando muy articuladamente en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios, y lo vamos a seguir haciendo, digamos, ¿no? Y es en todo el país, ¿no? Obviamente que en aquellos lugares donde tenemos mayor cantidad de unidades militares podemos desplegar más, en otros lugares que tenemos menos gente, obviamente tenemos menos capacidades, pero la verdad que yo estoy orgulloso de la tarea que han hecho las Fuerzas Armadas y que siguen haciendo, porque además nos ha permitido mejorar muchísimo nuestro vínculo con la sociedad civil, que es uno de los objetivos permanentes, y creo que además que los argentinos en general han podido visibilizar las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen las Fuerzas Armadas y que pueden ponerse al servicio del conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
Bien, hasta allí la palabra entonces, Horacio, del ministro de Defensa, Agustín Rossi, que acaba de dar sus declaraciones en torno al plan de vacunación, también el rol de las Fuerzas Armadas y sobre todo esta noticia o este escándalo que se dio días atrás con respecto a la vacunación propiamente dicha a nivel nacional. Bueno, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es también la apreciación que hace de las decisiones del mismo presidente de la Nación? Todo eso dijo en este recorrido que hizo por la Segunda Brigada Aérea aquí en Paraná, y desde aquí, como decíamos hoy al principio, viaja hacia Concordia. Gracias, Lisandra, muy completo entonces el informe. Ahí teníamos la palabra completa del ministro, que junto a nuestros colegas y la misma Lisandra Dittler cubrían desde la Segunda Brigada Aérea de la ciudad de Paraná. Específicamente se habló de salud, del trabajo en conjunto de la Nación con las provincias, en articulación con el flagelo de la pandemia, también la visita para saber cómo está la cámara frigorífica, las vacunas que ha llegado a cada una de las reparticiones, ahora la visita que va a ir a darse en Concordia. El tema de salud y vacunas ha sido el tema predominante entonces en la expresión del ministro de Defensa, que está en la ciudad de Paraná, hablando a las claras, diciendo en un pasaje, como bien mencionaba el videograf, entiendo a la población, es lógico que estén enojados, no nos gusta el tema de privilegios y demás. También creo que las críticas de la oposición son desubicadas, teniendo en cuenta lo que fue la gestión anterior. Bueno.